Bueno, buenas tardes mi gente. Y para los que me ven en alguna parte del mundo, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy, 24 de febrero, bueno, quiero enviarle a todos un feliz inicio de semana o un feliz lunes. Y yo sé que los cubanos atraviesan por momentos difíciles con estos apagones y sabemos cuáles son las causas. Porque sí, bueno, lo voy a repetir, aunque hay personas que no les guste. Si no fuera por la insuficiencia de financiamiento, hoy Cuba tuviera en mejores condiciones las termoeléctricas y tuviera más combustible. Y sabemos, los que sí sabemos, los que somos conscientes de los problemas por lo que pasa Cuba, que Cuba sí es bloqueada. Y que Cuba, como ya lo he repetido constantemente desde aquí, desde el canal mío de YouTube, el Palenque del Cimarrón, Cuba no solamente tiene un bloqueo inhumano, criminal, injusto, sino que también Cuba le han aplicado 243 medidas después de que estaba en la pandemia. Cuba todavía sigue bajo las leyes Helms-Burton y Torricelli, y aún más, para asfixiarla más, la incluyen en una lista de países patrocinadores del terrorismo. Y como ya yo lo he dicho, Cuba ni financia ni promueve el terrorismo, ni nunca ha participado ni ha planificado un acto de terrorismo contra otra nación. Bueno, hoy un lunes, para qué decirle, bello, hermoso. Amanecimos con 0 grados, pero ahora en la tarde, que bueno, estoy acá en casa, ya hice un poquito de limpieza y me ha ayudado el sol. Tenemos 4 grados Celsius, lo que, bueno, como me ven, estoy un poco más ligerito y bueno, ya estoy adaptado a este clima que no siento frío. Con 4 grados siento la temperatura como si estuviera en Cuba con 16. Y es que el cuerpo y el metabolismo del cuerpo, pues bueno, en el tiempo que desde el 16 de noviembre que me encontré aquí, pues se ha ido adaptando al clima. Y bueno, pues no siento ese gran frío que sentí cuando llegué, que estaba a 2 grados y que temblé. No, hoy estoy a 4 grados y de verdad que estoy como si estuviera en Cuba con 16 grados. Pero bueno, voy a hacer una demostración de que bueno, he podido limpiar y que el sol me ha ayudado a mantener el parqueo limpio. Este es la salida a la calle. Acá pasa un equipo que se llama Snowplow. Snow quiere decir, snow por supuesto, ustedes saben que quiere decir en inglés nieve. Plow es el aplanador. Y bueno, desde aquí, todo, este es la parte donde vivo. Y ya podemos ver, bueno, este es el árbol que está frente a la casa, que yo le llamo el árbol de Navidad, porque cuando se llena de nieve parece un arbolito de Navidad. Allá a lo lejos, no sé si ven, la pala a la entrada de la cochera. Y bueno, la altura que tiene la nieve, por supuesto, como ha caído nieve en este mes de febrero. Y bueno, desde aquí vamos a irnos acercando una vez más para que vaya viendo la altura de la nieve y la altura del callejón a la entrada de la casa. Porque bueno, hay personas que a mí no me gusta pasarla por aquí, por la cochera, porque pasan muy estrecho por el lado del coche o el auto. Pero aquí tienen la altura de la entrada, y que al limpiar pues eso me ha ayudado más a derretirla totalmente. Ya como ven, esto es una demostración para que ustedes vayan mirando acá. Y bueno, si sienten un poco la caída del agua, porque el sol a 4 grados me está ayudando a que se derrita un poco el sol, digo la nieve. Y bueno, aquí estoy frente a la casa de mi vecino. Hello, brother. How are you? Que él limpia igual que yo. Y no ve la casa. Ya. Let's talk. Ya. Ok. Thank you, my brother. Ahora. Ya. Ok.
Watch that doesn't come. You got to put something over there. Ok. Or see, that'll go like that, Ya. Ya, ya. and then you can't move it. Look at that. That'll come off my roof up there. Oh. No, No. no, see, it's steel. Ah, ya, ya, ya. See there? Acá también mi vecino como me dice que cómo va a limpiar la nieve del techo, que él va quitándola con este aparato. And that'll go too. Ok, ok. Went out front yesterday. Ya. Video for my friend. Ya. He's probably in where it's sunny. Like, Que hoy hay sol. Aunque ya han visto que acá, bueno, mantengo una buena relación con mis vecinos. Ellos, aquí mantenemos una buena ayuda. Esta es la entrada de la parte de los dos. Miren la altura que tiene el snow, la nieve, y cómo lo mantenemos limpio, igual que acá. Ahora voy a ver cuando termine cómo puedo poquito a poco ir quitando esta parte del techo para que no me vaya a hacer daño, que es lo que me explicaba, que tuviera cuidado con los vidrios. Bueno, mi gente, pues aquí estoy. Hoy quiero felicitar. Hoy es 24 de febrero. Hoy es un día como hoy, pues se dio el grito de Baile, el inicio de la guerra necesaria, como la llamó José Martí. Pero también un día como hoy, en la Sierra Maestra, el comandante rebelde, o del ejército rebelde, el comandante Ernesto Che Guevara, más conocido por el Che, fundó Rayos Rebeldes. Para todos los fundadores que estén todavía vivos y para los trabajadores de Rayos Rebeldes, en especial a esos amigos que mantengan haciendo radio, muchas felicidades en este día. Porque este cubano no olvida, lo he dicho, este cubano tiene memoria. Y es algo que yo no quería dejar pasar, y ahora en la directa que voy a hacer aquí en la tarde, pues hablaré un poco de qué significó el 24 de febrero como el inicio de la guerra necesaria, desde en aquel momento hasta el tiempo de hoy. Porque estas fechas no se pueden olvidar. Pues no solo fue un grito de rebeldía contra la colonia española que nos oprimía en aquel tiempo, sino también que ha sido el 24 de febrero, aparte de ser también la fundación de Rayos Rebeldes, ha sido una fecha que marca el carácter y la gallardía que tenemos los cubanos, y la valentía y ese fervor por mantener la soberanía y la independencia de Cuba. No podemos olvidar, nos presionan, y yo quiero hacer un llamado en esta tarde a personas que yo me he sentido triste porque he escuchado su lamento. Le digo con sinceridad, Cuba en estos momentos pasa por tiempos difíciles, y ayer en una directa que hiciera Carlos Lazo, el coordinador de Puente de Amor, explicaba que venían tiempos difíciles porque al ascender Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha incrementado más las medidas para asfixiar a Cuba, y ahora viene la suspensión de los vuelos, y detrás vendrá la suspensión de la entrada de medicamentos y alimentos a Cuba para aún más asfixiar a los cubanos. Asfixiar a los cubanos y a la familia cubana a la cual este proyecto y este canal que tengo va dedicado a ellos, a la defensa de Cuba, de los cubanos y de la familia cubana y todo lo que vaya contra ellos. Ese es mi llamado que he sentido siempre. Yo tuve otros proyectos que un día hablaré de ellos. Yo también pasé por momentos difíciles en un proyecto que llevé a Glorias Deportivas y a Combatientes. Proyecto que hice con amor a la defensa del regreso de los 5. Sin embargo, incomprendido, a pesar de todas las actividades revolucionarias que hicimos por los barrios de Camagüey, compartiendo con ancianos, con niños, con Glorias Deportivas, con combatientes, con gente trabajadora, a pesar de viajes que hicimos hasta la casa de Fidel, hasta Santiago de Cuba, al cementerio, a la Plaza de Marte, el cementerio de Santiago, hasta la tumba de Martí, Fran Paí, el padre de la patria. En ese momento ya se hacía un movimiento en lo que nosotros nos imaginamos que sería
el reposo final del comandante. Y incluso nos hicieron un programa en CM Casera de Santiago de Cuba, un programa en Caravana Deportiva que después lo hicieron aquí después lo hicieron en Camagüey cuando los invitamos a la Peña Plaza de Marte a venir a Camagüey, y a veces fuimos incomprendidos, y con eso no culpamos ni a la revolución, ni culpamos al partido, ni culpamos, porque los hombres son los que se equivocan. Ellos son los que cometen errores. Siempre he dicho, el error está en los hombres, no en la idea del socialismo ni la idea de la revolución. Ténganlo en cuenta y siempre lo he dicho, son los hombres los equivocados, los que cometen errores, los que cometen injusticia y a veces dañan porque le llegan y le calan al alma de hombres que hacen y entregan todo por algo que los motiva y por el carácter ese de hacerlo como revolucionario. Y por eso llamaba en mi directa anterior a la reflexión y a que todos, a la conciencia, para que no nos lleváramos por los celos de uno y de otro. Quiero hacer un eco en esto. Yo sé que le cae mal a algunas personas, porque algunas personas me han hecho llegar que el mal sentir que han sentido con mis palabras, otros muy contentos y me felicitaron, son más y son los poquitos que me hicieron saber que a algunos no les gustó. Cuando nadie pensaba hacer caravana dentro de los Estados Unidos, había un grupito de hombres que se montó hasta en bicicleta, fueron a Washington, estuvieron todo el tiempo pidiendo abajo el bloqueo, pidiendo todo el tiempo que se iniciaran los vuelos a Cuba, que se permitiera la llegada de remesas a los cubanos. Y tienen que pensar que trajeron a Cuba o estudiantes, y vinieron familiares de esos estudiantes que tenían un pensamiento diferente, fíjense cómo se lo estoy diciendo, a cómo era Cuba y a la revolución cubana, y salieron con otro pensamiento. Luego iniciaron la llegada de insumos médicos, leche en polvo, y siguieron viajando. En este grupo yo sé que había gente anticomunista y gente con buen sentido cristiano y humano. Pero no podemos olvidarnos jamás, que yo lo dije aquí, que cuando inició la revolución no le hicieron ni comunistas ni socialistas, le hicieron varias capas sociales. Y esas capas sociales que uno encontró fueron lo que dio el inicio a la guerra insurreccional desde el 10 de octubre de 1868 por el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Después fueron contra las tiranías de Machado, contra la tiranía de Batista, y allí no había comunistas, habían socialistas, habían ortodoxos, habían de otros, de la Joven Cuba, de diferentes partidos que se unieron a Fidel, asaltaron en Moncada, fueron presos los que pudieron sobrevivir, salieron hacia México, vinieron en una expedición, desembarcaron el 2 de diciembre de 1956, con pocos hombres en el encuentro sin Palma entre Raúl y Fidel, casi con 10 o 7 hombres o con 7 fusiles. Fidel dijo, basta para comenzar, y hasta Raúl dijo en una vez que pensó que Fidel estaba loco, y cómo se reagruparon, se organizaron y derrocaron una tiranía y una dictadura de Fulgencio Batista, el cual dio un golpe de marzo, el 10 de marzo de 1952, y que a nadie se lo olvide, cuando Eduardo Chivá tenía casi ganadas sus elecciones, apoyado por el imperio de los Estados Unidos, que jamás se opuso a ese golpe de Estado, asesinando a jóvenes y a líderes sociales, que a nadie se lo olvide, que empobreció el país, un país empobrecido, con desalojo campesino, con pocas aulas, donde carecían de escuelas, de hospitales. Yo sufrí la muerte de mi abuelo por parte de padre por no tener dinero, no pagar. No lo conocí, me contaba mi familia, y en mi familia, mi padre, mi madre, se convirtieron en apoyo al movimiento 26 de julio clandestino para derrocar una verdadera dictadura y tiranía impuesto por el dominio de los gobiernos de Estados Unidos. Pero a alguien se le interesa, porque allá a nadie parece que le interesa la historia. Este gobierno fue
un primer gobierno de América que hizo la campaña de alfabetización. Y aún así, a este gobierno, cuando le iban a entrar las primeras armas para defenderse, hubo un sabotaje a un barco mercante llamado La Cubre, francés, el cual le hicieron un sabotaje y donde murieron un grupo de valientes revolucionarios tratando de salvar el armamento. A nadie se le puede olvidar eso. Los bombardeos del preludio ante Playa Girón, a los aeropuertos de San Antonio, Los Valles y Santiago de Cuba, y donde un joven con su sangre escribió Fidel. A nadie se le puede olvidar esto. La invasión de Playa Girón, preparada y que salió de Puerto Cabeza, Nicaragua. ¿Por quién financiada y preparada? Sino por los gobiernos de turno de los Estados Unidos. Nadie puede olvidarse de eso. Y ahora tenemos personas cubanas radicadas en Miami y en algunas partes del mundo, porque no son todos, es una gran minoría, que lo que quiere es que vuelva esa tiranía que sí de verdad teníamos. Era la tiranía de Batista, que sí de verdad asesinaba jóvenes y que sí de verdad no habían presos políticos porque los asesinaban, como asesinaron a aquellos, la mayoría de los sobrevivientes del asalto al Moncada, y lo tiraron como muerto y le pusieron las armas para que parecieran que habían muerto en combate. Eso no se nos puede olvidar. Por eso es que estoy aquí todos los días para hacer un recuento de la historia. Hay que se le olvide la historia, que cuántos sabotajes fueron hechos contra Cuba. Incluso, dije hace poco, la muerte del italiano Falmo Di Selmo por un terrorista mercenario salvadoreño que vino porque le pagaron, y sabemos quién, los mismos que fueron, el mismo que fue el autor intelectual del vuelo, de volar en pleno vuelo un avión de Cubana con jóvenes deportistas y extranjeros y trabajadores cubanos, el 6 de octubre de 1976. A nadie se le puede olvidar. Y entonces, ¿cómo vamos a llamar dictadura a Cuba? Porque en estos momentos Cuba tiene leyes como la tiene Estados Unidos, Cuba tiene leyes como la tiene España, México, todos los países del mundo. Dije México por poner un país, pero la tiene Nicaragua, la tiene Venezuela, la tiene Honduras, la tiene El Salvador, que meten a los delincuentes por totales para dentro de prisión. Ahí está Bukele, que tiene grandes prisiones. Allí están la mayoría de los delincuentes y presos políticos también. Y nadie dice nada. La tienen en Argentina, la tienen en Chile, la tienen en Uruguay, Paraguay, Brasil, donde quiera hay leyes. Y quien viola estas leyes va preso. Entonces, Cuba fue mediador, que se lo pidió el gobierno de Colombia, para mediar entre la guerrilla y el gobierno, para hacer un tratado de paz. Y aún así, ahora dicen que por haber tenido aquí a los guerrilleros, para mantener ese tratado de paz, Cuba es el que patrocina el terrorismo. Es una falta de respeto, es una doble moral, es una inmoralidad. Hay que decirlo con pasión, hay que decirlo porque el que de verdad, y a veces tú ves en las redes, que los cubanos nada más que se prenden, vamos a tumbar la dictadura, vamos a tumbar la dictadura. ¿Cuándo tumbará la dictadura que nos tiene puesto los Estados Unidos por más de 60 años? ¿Cuándo vamos a tumbar el bloqueo para que el pueblo cubano pueda vivir en paz? Que nos prohíben que la familia pueda mantener su familia cuando todos los latinoamericanos que están residiendo en los Estados Unidos como emigrantes mandan su remesa de su salario a sus familias en América Latina. Y que la mayoría de esos países, la economía se basa en esa remesa, se puede olvidar. Entonces es una guerra directa y frontal contra Cuba, contra la familia cubana, contra los cubanos y contra el gobierno de Cuba. Porque les voy a decir, el que primero siente todo esto estrago es el pueblo de Cuba y la familia cubana, que son los que no tienen corriente, que son los que carecen de alimentos, que son los que carecen de medicina. Y la gente piensa que el Estado se está robando dinero, porque eso es lo que dice desde Miami, que se están haciendo ricos.
Por una persona está pagando todo el mundo. Por una persona que ya sabemos el nombre y nieto de quién, que ha defraudado y hasta con su actitud mancha el honor de su abuelo. Porque le juro que si fuera sobrino nieto mío, ese no contaba en mi familia. Porque ese no podía manchar el esfuerzo y el honor del apellido que lleva mi familia. Pero bueno, eso es un problema de esa familia, que sobre ello y su irá. Porque solamente pensar yo como cubano es no manchar la dignidad de Cuba y mantenerme desde aquí luchando. A todos les deseo una feliz tarde, feliz día para los que me ven de día y feliz noche para los que me ven de noche. Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo, me cumplió 26 años. Por primera vez no pude estar junto a él y celebrarlo, pero como él me lo dijo en un mensaje, fuiste el primero que me felicitaste, papá, porque a mí no se me olvidan los míos nunca, y por eso estoy aquí, para luchar por los míos, pero también los míos son mis hermanos cubanos, mis compatriotas cubanos y la familia cubana y mi Cuba. Y lo voy a decir como lo voy a decir a partir de adelante: viviremos y venceremos hasta la victoria siempre. Bendiciones a todos.